¿Viajar con mochila en hostales o viajar con lujos en hoteles boutiques? Yo he probado los dos y hoy te voy a contar las conclusiones que he sacado con las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Como siempre, me encantaría que me dejases en comentarios si tú eres más bien mochilero o eres de los que prefiere las maletas con ruedas. Vamos allá con todo lo bueno de la experiencia mochilera. Por un lado, tenemos la libertad total, y es que con una mochila es súper fácil moverse, es mucho más fácil coger atajos, subir escaleras. La ventaja número 2 es evidentemente la conexión social. Al alojarte en hostels y al compartir zonas comunes con otros viajeros, si viajas solo, la verdad es que es mucho más fácil conocer a gente así. La tercera gran ventaja, evidentemente, es el presupuesto. Al pagar mucho menos en un albergue, probablemente puedas alargar tus días de viaje. Pero vamos allá también con los inconvenientes. El inconveniente número 1, evidentemente, si además no estás acostumbrado, es el hecho de que vas a tener que compartir instalaciones. Muchas veces a cierta gente le resulta incómodo tener que compartir habitación o incluso cuarto de baño. No dejemos de lado el hecho de que te puede tocar a gente que ronca en la habitación. El segundo inconveniente, en mi caso un gran inconveniente porque no estoy nada cachas, es el hecho de que sí es cierto que la mochila te da mucho más libertad para moverte, pero ojo, porque si está cargada de más, puede ser un auténtico incordio. Finalmente, el tercer inconveniente, sí que es cierto que cuando tienes una mochila, algunas veces tienes sensación de más vulnerabilidad, ya que la mochila no suele traer de por sí candados o una forma segura de cerrarlo. Ya sé que ahora hay cada vez más posibilidades y muchas mochilas que sí permiten cerrarlas, pero desde luego ahí me decanto más un poquito quizás por la maleta en ese sentido. Desde luego, todos conocemos las ventajas de viajar con pequeños lujos, es decir, alojarse más bien en un hotel. La ventaja primera, desde luego, es la comodidad. Normalmente en una habitación de hotel pues vas a dormir bastante mejor, vas a tener colchones mucho más cómodos, probablemente una carta de almohadas, tu propio baño, quizás con chorros, con una bañera hidromasaje, etcétera, etcétera. La segunda ventaja también es que, en general, reservar en un hotel supone muchísimo menos estrés. Todo está controlado, en la recepción te van a ayudar, bueno, en hostels también, pero desde luego el servicio de atención al cliente va a ser un poquito más delicado en un hotel y tendrás incluso ventajas como tener un restaurante o incluso un gimnasio o un spa en el propio hotel. Y la ventaja número 3, que un poco deriva de lo que acabamos de decir, es que alojarte en un hotel supone un pequeño mimo, una dosis de autocuidado para ti mismo. Tener esas comodidades hace que vayas a estar bastante más a gusto en el hotel. Todo no es de color de rosa, evidentemente los hoteles también tienen sus inconvenientes, sobre todo si viajas solo. Para mí, desde luego, el gran inconveniente, el primero, es evidentemente el presupuesto. Los hoteles suelen ser mucho más caros, evidentemente, que los hostels, pero sobre todo hay algo que me fastidia muchísimo, y es que cuando viajas solo casi siempre te toca pagar el pato, cosa que me pone muy nerviosa. ¿Por qué motivo tenemos los que gastamos menos, porque solo somos una persona, que pagar un suplemento por habitación individual? Por favor, algún hostelero que me lo explique. El segundo inconveniente para mí, si viajas solo, una vez más, es evidentemente que cuando te alojas en un hotel vas a estar mucho más aislado de otros viajeros.
Es posible que, por educación, evidentemente, los empleados de un hotel te den conversación, sean amables contigo, pero realmente va a ser mucho más difícil la interacción con otros viajeros. Entonces, es probable que te sientas un poco solo a veces. Y el inconveniente número 3 va una vez más relacionado con los dos puntos anteriores. El hecho de estar cómodo y también estar aislado puede hacer que al final te encierres un poco en esa burbuja que es la habitación. En el caso, por ejemplo, de un hostel, al ser cuartos compartidos, siempre va a haber interacciones, movimiento, entradas, salidas, gente que llega, que se va. Y luego, cuando vas a salir de tu habitación, vas a tener también un montón de estímulos y de cosas que pasan a tu alrededor. Esto en un hotel, debido al tema de la privacidad, que tiene sus ventajas, evidentemente su mayor inconveniente es ese, en que al final te quedes únicamente en tu habitación. Así que, como podéis ver, al final es difícil decidirse por uno u otro. Aquí os dejo toda la comparativa que acabamos de hacer. En mi conclusión, ¿cuál es mejor, Sandra? ¿Para qué has hecho entonces este vídeo? Pues para decirte que todo va a depender de ti y del tipo de viaje que haces. Para mí, personalmente, no hay una opción mejor o peor. Y sí, todo va a depender un poco de cómo te sientes tú en ese momento y qué necesitas, y por otro lado, el tipo de viaje que quieres hacer. Yo misma, en diferentes momentos, he optado por uno u por otro, simplemente por cómo me sentía en ese momento. Luego, también hay que decir que, ojo, hay opciones intermedias que al final confieso que en los últimos años son las que acabo eligiendo. Por ejemplo, algo que mucha gente no sabe es que los hostels, sí, estos lugares donde compartes habitación, no siempre es así. En los últimos años ellos también se han ido adaptando. Muchas veces tienes en albergues de juventud, hostels, este tipo de habitaciones privadas donde puedes perfectamente encontrarte con otros viajeros en las zonas comunes, pero luego tener cierta privacidad para el momento de ir a dormir. Algunos tienen baño compartido y otros tienen baño privado. Te va a costar un poquito más, pero desde luego va a ser mucho más económico que un hotel. Que aún así prefieres tener cierta privacidad, pero no tienes tanto dinero como para estar todo el tiempo en un hotel. Ojo, también hay lo que llamamos hostales. Los hostales son hoteles mucho más modestos, muchas veces pues llevados por personas particulares, por familias, y desde luego no te vas a encontrar con grandes lujos, pero son una alternativa genial para no gastar tanto como un hotel, pero tener servicios bastante decentes. Otra alternativa, esta ya, si lo que buscas es vivir un poco más como un local o rentar habitaciones a través de plataformas como Airbnb, o utilizar alternativas como house sitting, pet sitting o intercambio de casa. Estas opciones te dan el lujazo de poder disponer de toda una casa para ti, es decir, vas a tener privacidad, pero desde luego te va a salir muchísimo más económico o incluso gratuito a cambio de que tú mismo te hagas tus cosas. Toca arremangarse y comportarse como si fuese tu propia casa. No habrá muchos lujos, pero desde luego también es una opción muy cómoda. Viajar con mochila te enseña a ser más flexible, más abierto. Viajar pegándote unos pequeños lujos y alojarte en hoteles es algo maravilloso, porque muchas veces es muy bueno cuidarse y darse unos caprichitos, pero como puedes ver, cuando eliges alojamiento, todo no tiene que ser blanco o negro, puedes elegir entre un montón de opciones. Aquí lo importante es que se adapte a cómo te encuentres tú en ese momento
en función de qué tipo de viaje buscas. Si este vídeo te ha inspirado, por favor, dale al like, suscríbete al canal, que ayuda un montón, te da un montón de ánimos cuando eres creador ver que hay gente que está ahí del otro lado. Cuéntame si eres más bien de mochila, de maleta o tú también buscas siempre cosas en el medio. Y nos vemos, como siempre, la semana que viene para más consejos para gente que viaja sola. ¡Chao!